Plan de lectura día 11, mes décimo. En Jeremías 16, del 16 en adelante, vemos que el, el Señor se ha dispuesto a juzgar a Judá, como hemos estado viendo, y pagará el doble de su iniquidad, dice, porque la tierra fue contaminada con el pecado de ellos. Ahora vemos que habría un tiempo de restauración que incluiría incluso a las naciones, o otra forma de referirse a los gentiles, a los que no son judíos, quienes se arrepentirían de sus idolatrías. Y vemos que eso pasó incluso, lo dice casi textualmente en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, la primera de ellas, cuando dice que ellos se volvieron de los ídolos al Dios verdadero. Eso ha ocurrido con todo cristiano, pero el Señor ya anunciaba desde acá también que las naciones le conocerían. Y el hombre también queda claro que no puede inventar dioses para él mismo, y es el Señor también quien dejaría claro esto, obrando con poder tanto en su juicio como en su salvación. Luego tenemos el capítulo 17, uno de los capítulos ancla de este libro del profeta Jeremías, y vemos entonces que él les argumenta en contra del pecado de este pueblo, y les dice que el hombre que confía en un hombre es maldito. Por supuesto, acá estamos hablando de poner la esperanza de salvación en otro hombre, de poner la esperanza de que otro hombre puede librar al pueblo de Dios, o puede llevarlo a un mejor momento, o sacarlo de algún problema, o librarlo de sus angustias. Eso solo lo puede hacer el Señor. Y quien confía en otro entonces está cayendo en idolatría, y eso lleva a maldición. Pero bendito es aquel que confía en el Señor y cuya confianza está en el Señor. Entonces esa persona va a poder disfrutar de restauración, de plenitud espiritual. Y acá sigue argumentando y nos da una razón de por qué confiar en el hombre sería algo necio, y es que el corazón de nosotros, los pecadores, es engañoso más que todas las cosas. Ni siquiera podemos darnos cuenta de la profundidad de ese engaño. Dice, ¿quién lo conocerá? Y el Señor, de todas maneras, es quien conoce cada corazón y lo prueba y dará a cada uno según sus obras. Pero nosotros no podemos hacer eso, y por tanto es insensato confiar en otros hombres, debemos confiar solamente en el Señor. Y quienes se apartan del Señor claramente serán avergonzados, porque dejaron al único que es manantial de aguas vivas. Por otra parte, quienes confían en el Señor entonces tendrán la comunión con Él, y pueden decir que si Él los sana, serán sanos, y si Él los salva, serán salvos. Y el Señor entonces es nuestro refugio en el día malo, y aun cuando a nuestro alrededor el Señor esté derramando juicios, nosotros podemos refugiarnos en Él y encontrar nuestro consuelo en Él. Luego los exhorta a este pueblo en cuanto a la observancia del día de reposo. Este es un mandamiento que tiene aspectos de ley ceremonial que quedaron abolidos, pero tiene ante todo una naturaleza moral, es decir, está junto con los otros 9 mandamientos, forma parte de los 10 mandamientos, y está en la tabla de la ley que se refiere a los mandamientos que debemos cumplir hacia el Señor exclusivamente. Eh, como vemos acá, ellos debían guardar este día, honrarlo espiritualmente, y cada vez que ellos desatendieron este día y no lo honraron, eso reflejaba una decadencia profunda en este pueblo espiritualmente hablando, y además llevaba a maldición. Y el Señor los llama entonces a no trabajar en ese día sino santificarlo, a no comerciar ese día sino santificarlo. Y si ellos no lo hacían, no santificaban el día, aunque comerciaran, aunque trabajaran, todo ese dinero que pudieran obtener con eso sería en vano. Mientras tanto, si ellos guardaban ese día confiando en la provisión del Señor, ellos disfrutarían de provisión del Señor. Y eso nos dice también que debemos honrar el día del Señor, que en el nuevo pacto es el domingo, y debemos hacerlo también en fe. Hay muchos que prefieren, sin tener necesidad de hacerlo imperiosa, prefieren dedicar ese día a trabajar,
y así se pierden de grandes bendiciones, y no solo eso, sino que no les va a aprovechar el dinero que ganen. Debemos tener cuidado con tentar al Señor y debemos tener cuidado con menospreciar su ley. El capítulo 18 de Jeremías nos habla de la conocida señal del alfarero y el barro, y el Señor, en otras palabras, dice que desechará este pueblo y hará una nueva vasija. Y eso también se va desarrollando en los capítulos posteriores, y Él les llama a convertirse sus malos caminos, y vemos que esto se cumple ya en el nuevo pacto, donde vemos la vasija nueva, que sería la iglesia visible, compuesta por creyentes de toda tribu, pueblo, lengua y nación, que ya no sería solo el Israel nacional, sino que esto se expande a los gentiles, y el criterio no es la sangre que corre por las venas, sino la fe en el Señor. Y vemos por último que había una conspiración contra Jeremías, pero el Señor es quien conoce este asunto y ha prometido también cuidar al profeta en distintas oportunidades. Así también nosotros, aun cuando muramos a manos de nuestros perseguidores y opositores, podemos saber que el Señor tiene nuestra alma en sus manos. El Salmo 81 ya fue comentado en la primera parte de este plan. Proverbios 25, del 6 al 8, nos llama a saber comportarnos delante del Rey, en este caso delante de quienes estén en algún cargo de autoridad. No debemos exaltarnos a nosotros mismos, no debemos buscar los grandes puestos o los lugares notables, sino eh, ser prudentes y dejar que el Señor sea quien nos exalte. Y también nos llama aquí a no entrar apresuradamente en juicio, porque eso nos puede llevar a la vergüenza y nos puede llevar entonces a que seamos humillados. Seamos prudentes, no seamos conflictivos, y busquemos entonces también la reconciliación, como nos llama ese pasaje. Y luego tenemos 1 Tesalonicenses capítulo 4, eh, por completo, y pasa un poco hasta el versículo 3 del capítulo 5, y vemos entonces que eh, él les aclara, el apóstol acá, que la voluntad del Señor es su santificación, y eso también tiene que ver muy especialmente con apartarse de fornicación. Acá donde dice cada uno sepa tener su propia esposa, la palabra original literalmente es vaso, y podemos ver acá que no fue la mejor traducción, reconocido esto por varios comentaristas casi unánimemente, que la mejor traducción sería vaso, y se refiere más bien al cuerpo propio, que se debe tener en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, es decir, no debemos ser dominados por deseos carnales como aquellos que no conocen al Señor, porque el Señor, dice, también es vengador de todo esto, y tenemos que tener todo celo y todo cuidado entonces en andar en santificación, porque no hemos sido llamados a inmundicia, sino a consagrarnos al Señor en toda pureza. Y fijémonos que dice acá que quien desecha estas cosas, desecha al Señor. También nos habla del amor fraternal, y fijémonos que nunca es suficiente exhortar sobre esto, o sea, nunca vamos a decir, ya hemos dicho demasiado, no importa, no digamos más, sino que siempre podemos abundar más y más en ese amor fraternal. Y luego va a hablar de la segunda venida del Señor, y fijémonos que lejos de decir que ellos se vayan a un lugar a vivir en una comunidad exclusiva de cristianos y abandonen todos sus trabajos y labores, Él les dice que ellos trabajen, se ocupen con sus manos en sus negocios, y se conduzcan honradamente con los de afuera, es decir, van a compartir con los incrédulos, y lo llama entonces al trabajo abnegado, al trabajo honesto, al trabajo íntegro. Y eso nos dice entonces que hasta el último día en esta tierra, aunque no sepamos cuándo va a venir el Señor, nosotros debemos entregarnos a trabajar con fidelidad. Y luego les habla de la venida del Señor, y los llama a tener esperanza en esto, sabiendo que Jesús murió y resucitó, y también entonces nosotros quienes hemos creído, ya sea que hayamos muerto ya o que estemos vivos, seremos salvos en Él. Los muertos, los que ya murieron antes de que Cristo vuelva, van a resucitar, y quienes estén vivos serán arrebatados juntamente con ellos, con los que resucitan, para ir con el Señor a la eternidad. Ahora, fijémonos acá
que nunca se habla de un rapto eh, anterior a la tribulación, un arrebatamiento anterior a la tribulación. No se nos habla tampoco de que Cristo viene en una venida secreta, sino que es la segunda venida, es una sola venida, la segunda venida, y allí entonces, después de haber vivido en este tiempo, incluyendo la iglesia, pasando por medio de sufrimientos y de tribulaciones, ya en esa segunda venida será todo transformado, se producirá el juicio final y se producirá el arrebatamiento de la iglesia. Eh, y no habrá entonces esta tribulación después del arrebatamiento. Acá se termina todo. Eso es algo que ese arrebatamiento secreto y esa tribulación que vendría después del arrebatamiento son cosas que están ajenas al texto y que son una creencia nueva que no corresponde a la creencia bíblica. En resumen, entonces, la iglesia sí pasará por la tribulación y el arrebatamiento será después de esa tribulación y allí se producirá el final, el juicio final y la restauración de todas las cosas. Y vemos que en esto deben estar ellos preparados. Los incrédulos estarán pensando que todo irá bien, dirán paz y seguridad, probablemente tendrán confianza en sí mismos, en sus avances, en su tecnología, en sus civilizaciones, pero cuando más estén confiados, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como cuando ya a la mujer le vienen los dolores de parto y se sabe que ya no hay más dilación, sino que el parto vendrá, así también vendrá sobre ellos este día, mientras que los creyentes deben estar preparados sabiendo que este día vendrá de manera sorpresiva como ladrón en la noche. El Señor nos ayuda entonces a que así sea con nosotros.